Eso que falta, el noticioso postmatutino prevespertino de FM La Tribu que te deja con ganas. Llega un nuevo fuerte al medio y ya está del otro lado Santi Marino. ¿Cómo estás, querido? Hola, Medi, ¿cómo andás? Bien, ¿vos? Bien, ¿me escuchan bien? Perfecto, ¿vos me escuchás bien? Sí, fuerte y claro. Sí, porque estoy aquí con manos libres. Ah, bueno. Tengo que tener muchas cosas en la mano. La papeleta. El paraguas, porque busqué un lugar acá silencioso. Y hoy no puedo estar caminando entre los árboles porque está lloviendo fuerte. No, terrible. Aparte ahí posta que se debe sentir fuerte la lluvia. Si no es bajo un arbolito, bueno, se siente. ¿Estás más tranquilo esta semana? ¿Cómo? ¿Estás más tranquilo, un poco más contento esta semana, podríamos decir? Sí, más tranquilo. Hemos puesto un poco las cosas en su lugar, no todas, pero bueno, un poco más tranquilo y encaminados a ver si peleamos el campeonato. Arre. Bueno, mirá qué rápido, ¿no? Qué rápido. Siempre hay que pensar en algo lindo por delante. Está bien. No, está bien. Un poco triste tenés razón. Mejor, sí, está bueno. Bueno, algunos tienen la suerte de poder mirar hacia adelante, otros ni siquiera tenemos esa suerte. Bueno. Quizás alguna copita. Ahora, después de esta lluvia, va a venir el calorcito de nuevo y ya se acerca Nochebuena, como dice la canción que se cantó el sábado en el Monumental. Che, Santi, la semana pasada una de las charlas que teníamos fuera de aire tenía que ver con que, pasaron muchas cosas durante estas semanas respecto al sistema de medios y sobre todo vinculado a decisiones del Ejecutivo, ¿no? Como incluso algunas versiones, otras que no fueron versiones, sino que directamente fueron anuncios oficiales. Y nos quedaba ahí como la necesidad de hacer como una especie de picadito sobre esas novedades que fueron sucediéndose en estas 2 últimas semanas, ¿no? Sí, exactamente. Y como hemos dicho desde hace casi un año, cuando comenzó el gobierno de Milei, hay como 2 planos de análisis, ¿no? Por un lado es las medidas concretas, es decir, lo llamamos como lo que Milei hace, versus el modo en que se comunican esas medidas y el para qué se hacen, que es lo que Milei dice, por entrarlo operativamente. Cuando uno dice Milei puede decir el gobierno, porque por ejemplo el gobierno tiene una de las primeras medidas de política de comunicación que fue la continuidad de la figura de la vocería presidencial, que ya existía desde el gobierno anterior, y a veces no habla el presidente, sino que esos anuncios concretos son presentados por el vocero presidencial. Y como han pasado 2 semanas, como bien decías, y entonces la columna no tiene carácter informativo, más allá de que por ahí alguien se va a enterar por lo que contemos ahora de qué medidas hablamos, creo que el peso mayor está dado en el análisis que podemos hacer de las medidas que fueron anunciadas, algunas ya implementadas y otras sin efecto concreto todavía. Sobre todo porque podríamos partir de una pregunta que es ¿cuál es el objetivo de las políticas y qué se busca con eso que van a hacer? Insisto en la distinción entre lo que se dice y lo que se hace, o entre lo que Milei dice y lo que Milei hace. ¿Cuál es el objetivo y cuál es podríamos denominarlo así, el tercero involucrado? ¿Cuál es el otro de esta medida? Porque estas medidas aparecen en un contexto en donde asoma desde abajo una idea que es que Milei se está peleando con el grupo Clarín, si tendría un nuevo adversario. Es una pregunta que opera y funciona muy bien en la instalación del sentido común, pero que necesita descripción concreta para saber si efectivamente esto es así. Es un lindo título. Sí. Es un lindo título. Claro, y si esto es así, efectivamente la pregunta que se desprende es ¿por qué Clarín no hace nada? Porque efectivamente no hay cosas que esté haciendo Clarín, funcionando en modo de lo que dice históricamente Jorge Rendo, su canciller, digamos, su jefe de Relaciones Exteriores, que es nosotros ayudamos a los que nos ayudan. Bueno, en algunos casos el gobierno ha ayudado al grupo Clarín, en otros no tanto. Lo que tenemos claro es que si hubiera una pelea, que se tuvo un pináculo, ¿no?, que es la afrenta y el destrato y las agresiones contra Marcelo Bonelli por parte del presidente Milei, no hay todavía retruco, o sea, Clarín no está retrucando. Entonces es una pregunta posible. La otra posible es quién se beneficia si Clarín está peleándose con el gobierno, o Clarín está siendo peleado por el gobierno.
¿Y cuáles son los efectos concretos de esas medidas? Entonces, en esa línea la propuesta es que la densidad de la columna sea más analítica que informativa. No obstante lo cual, hagamos un listado de esas medidas. Hace 2 semanas, efectivamente, hubo en una de las conferencias de prensa, ya no cotidianas, ¿no? No habla todos los días este señor de que me estoy olvidando el nombre propio para la risa de Freud, el vocero presidencial. Adorni. Ya no, ¿me escuchás, May? Sí, perfecto. Bien, ya no habla todos los días, digo. En una de sus conferencias, Adorni anunció estas medidas, creo que lo hace 3 veces por semana aproximadamente. Perdonen, pero me está sonando el teléfono de alguien que no sabe que estoy al aire. Ah, algo te estaba pasando. Estaba sufriendo por vos y no sabía qué era lo que te estaba pasando. ¿Cómo? Ahí te recuperé. ¿Qué? Que estaba sufriendo por vos porque notaba que algo te estaba pasando. Sí, me está sonando el teléfono. Perfecto. Pero creo que ya lo resolví. Bueno, bien, muy bien. Decíamos, en una de sus conferencias de prensa la semana pasada, Adorni anunció una serie de medidas que podríamos sintetizar en lo siguiente. En primer lugar, el gobierno anunció que va a ampliar la oferta de telecomunicaciones para tener más competencia en ese sector, así lo presentó. Operativamente lo que va a pasar es que va a llamar a licitación para otorgar los 100 MHz que tiene disponible del espectro radioeléctrico que se usa para telefonía móvil. El Estado argentino habían sido reservados para ARSAT. ARSAT es un asterisco importante a tener en cuenta. Sí. El gobierno anunció que eso y 50 MHz más que tenía en manos del ENACOM van a ser otorgados, sobre todo para la explotación del sistema de 5G, que sería la evolución de Internet por banda ancha móvil y la explotación del sistema de telefonía móvil. Hay una idea de recaudar fondos allí, por esta licitación de esta zona del espectro. Hay una idea de introducir un jugador que podríamos pensar en quién es, a ese mercado que no es muy competitivo, porque hay solo 3 operadores controlando el mercado, Telecom, Movistar, Telecom con personal, ¿no? Y claro, el mexicano Slim. Pero lo cierto es que en realidad ahí vamos a ver si efectivamente es muy competitivo, y asoma el nombre de quien podría poner dinero ahí, que sería ese supuesto amigo del presidente Milei, que es Elon Musk. La segunda medida fue el anuncio de eliminar la excepción al pago del IVA que tienen los medios gráficos en la Argentina, y esa excepción alcanzaría incluso a las suscripciones digitales que tenemos para medios de comunicación vía internet. Es decir, si piensa alguno de ustedes, si paga algún servicio de información nacional o extranjero, está suscrito a algún medio, va a pagar el IVA, y los diarios, revistas, las publicaciones periódicas van a tener que pagar el IVA, y la idea del gobierno ahí fue supuestamente eliminar una situación de desigualdad, de diferencia en favor de estos actores económicos versus el resto, y recaudar 264 millones de pesos por año, un dato que es diferente, así lo dijo Adorni, pero es un dato diferente a lo que planteó en la propuesta del presupuesto nacional, que, como indicó Martín Becerra en una nota que publicó en la revista Acción, incluye 460 millones de pesos a recaudar por este recurso en lo que aspira el gobierno para el año 2025. La tercera medida es la derogación de una resolución, la 1491 del 20. Yo digo los números porque sabemos que nos gusta dar números por radio. Me encanta. Pero en realidad no importa tanto cuál es el número, pero el asunto es que lo que elimina es la obligación que tienen los cableros y las empresas que distribuyen contenidos audiovisuales, televisión, por satélite, de incluir a las señales de noticias en la grilla básica, en el básico. ¿Se entiende esta idea, no? Y empezamos a pensar en quién podría ser el afectado. Hay empresas que tienen distribución de señales audiovisuales que cobran por ese paquete y que además son dueñas de sus propias señales de noticias. Hay otras que no son dueñas de señales de noticias y necesitan que el cablero te lleve hasta tu casa. Bueno, esa obligación desaparece a partir de la derogación
de esta resolución. Pero pará, Santi, ahí quiere decir que no tiene que poner la señal de noticias obligatoria, o sea, no es obligatorio o no la tiene que ordenar en cierto lugar. Las dos cosas, dijo el Chavo. Okay. No tiene que ponerlas Okay. y por ende no tiene más que ordenarlas como estaba ordenada de acuerdo a la reglamentación de la ley audiovisual en el decreto reglamentario del 2010. Bien. Esto es más grave aún. Claro. Ya, no solo puede ponerlas donde quiere, sino que no está obligado a incluir todas las señales de noticias. Claro. La siguiente medida es la implementación de una auditoría. ¿Cómo les gusta la noche? ¿Cómo les gusta el boliche? Dice la canción, ¿no? ¿Cómo les gusta la palabra auditoría al gobierno? Sí. Se ve que prendió. Ponerle auditoría a todo, podríamos decir. Sí. Van a auditar las universidades, van a auditar no sé qué otra cosa. La Cancillería. Bueno, ¿cómo? La Cancillería, ¿no? Los trabajadores de Cancillería van a ser auditados. Una auditoría ideológica. Sí. En mi barrio se llamaba distinto eso, más que auditoría ideológica. Sí. Bueno, la cuestión es que lo que proponen hacer es una auditoría para ver por qué Telecom y Telefónica, es decir, por qué Clarín y Telefónica de España le deben 3.000 millones de pesos al Fondo de Servicio Universal. Recordemos brevemente, cuando se privatizó Entel, que se dividió entre Telecom y Telefónica, una parte de lo que recaudan estas empresas tiene que ser retirado al Fondo de Servicio Universal, y ese dinero, que es una torta de plata, es muchísimo capital, se usa para realizar inversiones en infraestructura, en la expansión de ese servicio y también, por ejemplo, en la expansión del servicio de Internet. Bueno, la auditoría arrojó que estas empresas no, digamos, le deben al Estado esos fondos y están auditando las razones por las cuales esta situación se ha llevado hacia adelante. Sistematizando estas noticias, estas medidas, lo que dice el gobierno es que lleva adelante una continuidad de su política de desregulación y de apertura del mercado. Ahora bien, si ustedes lo puntualizaron y se lo escribieron, si alguien estuviera tomando nota de estas medidas que planteamos, podríamos pensar, ¿a quiénes benefician o a quiénes interpelan directamente? Bueno, podríamos decir que al Grupo Clarín lo afecta esta última medida, la de la auditoría que establece que Telecom le debe 3.000 millones de pesos al Estado, la apertura de licitaciones de los 100 MHz que tenía el Estado Nacional, porque podría entrar otro jugador allí en el mercado en el que opera. Lo afecta más o menos positivamente, pero no compensa todo lo negativo que le generan las otras medidas. Quitarle la obligación de tener las empresas, las señales de noticias en su oferta de cable. Y todas estas medidas que afectan al Grupo Clarín benefician directamente al supuesto amigo del presidente Milei, que es Elon Musk, porque con su empresa Starlink podría invertir en desarrollar un servicio de telefonía móvil y de banda ancha móvil en esos 150 MHz que se van a licitar, podría incorporarse al... porque hay una medida más, que es la de licitar la provisión del servicio de Internet en 16.000 escuelas del país. Ese servicio de Internet, que está muy desagregado en términos territoriales, podría ser cubierto por la empresa Starlink, que es la empresa satelital. Es decir, no hay grandes ganadores en la gestión de Milei, pero esa lista parece estar integrada por unos pocos que siempre son los mismos, ¿no? Y habrá que ver si escala efectivamente esa decisión de llevar adelante una supuesta guerra contra Clarín, si viene de la mano de beneficiar directamente al campeón mundial de la empresa satelital, que es Elon Musk, que se presenta todo el tiempo como amigo de Milei, pero que sería también un potencial ministro de un gobierno de Trump si es que mañana pase lo que todos queremos que no pase, digamos, ¿no? Que es un triunfo de Trump en las elecciones en Estados Unidos. En este contexto, el análisis, más allá de la puntualización pormenorizada de las medidas, lo que hay que empezar a pensar es si hay una configuración de una política de comunicación estructural, organizada, sistemática y planificada por parte del gobierno de Milei. Yo tiendo a pensar que no, que hay un conjunto de medidas muy desarticuladas que tienen, por ejemplo, la combinación de un rasgo general de toda la gestión, que es la intervención de lo público. Se intervino la Defensoría del Público, se intervino el ENACOM, se intervienen los organismos que funcionan más o menos bien.
Esa intervención impide el accionar concreto y cotidiano, frena lo que funciona. Yo el otro día lo comentaba en Twitter, hice una denuncia en la Defensoría del Público por el incumplimiento de la TV pública de difundir los partidos de la selección de fútbol por TV abierta, y la respuesta 2 semanas después fue que como el organismo está intervenido, no puede llevar adelante el análisis que demanda mi denuncia. Yo no esperaba algo diferente a esto, solo quería confirmar esta idea de que las intervenciones frenan lo que está operativo, y no hay una planificación ordenada y sistemática de las medidas de política de comunicación, sino lo que hay es el intento de generar negocios para privados, si fuera capital extranjero mejor, allí donde hay una posibilidad de otorgar una licitación o dinamizar algún mercado. Milei combina estas medidas, que son lo que el gobierno hace, con un discurso muy beligerante contra los periodistas en general y contra algunos periodistas en particular. Por ejemplo, contra Marcelo Bonelli, hace algunos días, pero siempre elige a alguien. A veces es María O'Donnell, a veces es Marcelo Bonelli. Hace algunas semanas tiene esta peculiar enjundia contra la familia Zaguier, del diario La Nación. Algunos de los analistas sostienen que la decisión de eliminar la obligación de incluir las señales de noticias en la grilla radica en saquemos a La Nación más de la grilla del cable del país. Pero esto es bastante raro, porque su pelea con Zaguier convive con un apoyo casi irrestricto que tiene la línea editorial de La Nación Más para el gobierno de Milei y para la figura de Milei en particular. No nos olvidemos que ahí en esa señal trabajan desde Luis Miguel Magul a José Pablo Feynman, por ejemplo, ¿no? Que son periodistas con un discurso muy afín al gobierno de Milei. Nada de lo que hemos analizado como medidas de políticas de comunicación pasa por el Congreso. Son en general iniciativas de desregulación sancionadas desde el Ministerio de Desregulación, así creado para la figura de Federico Sturzenegger, como medidas de decretos o resoluciones. Pero ahí van a encontrar algunos frenos en el Poder Judicial, porque esta decisión de quitar el IVA, de quitar la posibilidad de cobrarle el IVA a los medios gráficos, es una decisión que va a encontrar rápido freno, una medida cautelar que presente algún medio gráfico, porque los impuestos se aprueban y se cambian sus cuestiones en el Congreso, no mediante decretos o resoluciones como esta. Y por último, podemos pensar que en esa lista articulada de medidas de políticas de comunicación se conoció lo que ha gestionado el presidente Milei en torno a la publicidad oficial. Agustín Espada, nuestro compañero, publicó hace algunos días una nota en Chequeado en donde da cuenta de que, si bien es cierto que el presidente Milei cumplió con su promesa de reducir drásticamente el gasto en publicidad oficial con el rubro específico de publicidad oficial, durante ese mismo periodo se incrementó muy significativamente lo que gastó en publicidad con dinero público de empresas estatales tales como YPF. Y en esa gestión de ese recurso central, lo que se constata es que no hay federalismo, los medios de las provincias no reciben fondos de publicidad oficial, hay contratación directa a medios oficialistas, que es algo así como todo lo que está mal en materia de política de gestión de la publicidad oficial, hay concentración en los receptores, ese recurso que es muy enfocado y cada vez más chico, porque es solo la pauta YPF, se destina solo a unos muy pocos jugadores poderosos, y hay algo de plata, lo que pasa es que esa plata se la llevan todos los mismos. En esa línea, entonces, uno podría decir, para empezar a cerrar, que las políticas de comunicación de Milei, que se combinan entre lo que Milei hace concretamente, por ejemplo, estas 4 o 5 medidas anunciadas hace 2 semanas, y lo que Milei dice, tienen una fuerte combinación de la necesidad del conflicto permanente con un otro que en ocasiones es solo discursivo, pero conflicto al fin, el beneficio directo al capital por concentrado y la ausencia total de preocupación por el cumplimiento del derecho humano a la información, que ya habíamos analizado aquí. Se materializó, por ejemplo, en la modificación a la ley de acceso a la información pública, pero que claramente va en un increyendo que, a mi modo de ver, debería empezar a preocupar a los que estamos preocupados y abogamos por el derecho a la información como un derecho humano central, porque cada vez estamos más en un escenario donde se van cercenando un conjunto de derechos muy significativos
el de la información como uno de ellos. Santi, respecto a esta, entre comillas, en este conflicto que se empezó a difundir públicamente entre Clarín y el gobierno de la Nación, por ahora Clarín no agarró el guante, digamos, no es tan así, digo, no es que hubo una respuesta al respecto. Claro, exactamente. Por eso decía que para que haya una pelea tiene que haber dos. Dos, claro. Y hasta ahora lo que parece haber es... Yo tenía una vez, creo que conté esta anécdota alguna vez, un amigo que estaba muy borracho en la Plaza Moreno, en La Plata, y que quería pelear con alguien. Entonces pasaba alguien y él tiraba trompadas, pero de muy lejos, y la gente supuestamente receptora de esos embates nunca se enteraba. Bueno, acá Clarín está haciendo como esas personas que pasaban cerca de mi amigo. Claro. Ni se enteran o no se dan por anoticiados, porque no vimos todavía ninguna tapa del diario que haya sido muy crítica de alguna situación del gobierno. No hemos visto ninguna noticia de algún caso de sospecha de corrupción, como los que ya ha habido, sobre el desmanejo en Cancillería, por ejemplo. Y si bien es cierto que uno podía encontrar alguna crítica al modelo económico o alguna medida muy puntual en los editoriales de Bonelli, que es el principal editorialista, sobre todo con sus notas de los viernes, esa que se publica como Panorama Económico, la verdad que no estamos en los momentos en los que, como contra el kirchnerismo específicamente, como contra Cristina Fernández de Kirchner, Clarín diga el gobierno es malo y me pega, ¿no? Me parece que es interesante pensar por qué eso todavía no sucede y ver cuánto debemos distinguir entre lo que Milei dice y lo que Milei hace, y lo que le afecta a la empresa claramente es más lo que hace que lo que el presidente diga. Claro. Claro. Bueno, habrá que ver cómo continúa esto y específicamente esto que vos mencionabas también, ¿no? Cómo empiezan a jugar otros actores, como por ejemplo Elon Musk, en este nuevo mapa que se empieza a abrir específicamente con el 5G, ¿no? Habrá que ver. Claro, exactamente, porque ahí sí es donde más dinero contante y sonante habría, exactamente. Claro. Ahí es donde más relevante puede ser el mercado, sin dudas. Santi, muchísimas gracias por esta columna, por este momento de charla, no solo de información, sino de análisis, sobre todo, como acababas de decir al principio de la conversación. Y la verdad, hay algo muy lindo en esta columna, que es de fondo, suenan pajaritos. Es cierto, ¿viste? Sí. Suenan pajaritos. Sí. Me alegro. Voy a seguir con esta lógica de salir en manos libres y que los pajaritos canten aunque llueva. Me parece espectacular. Bueno, Santi, nos vemos prontito. Nos encontramos el lunes que viene, obviamente. Dale, buenísimo. Un abrazo. Que tengan linda semana. Lo mismo. Pasó Santi Marino aquí al aire de FM La Tribu en Fuerte al Medio, como todos los lunes, y un poco analizaba estas medidas que se fueron sucediendo desde hace 2 semanas atrás hasta la actualidad, vinculada a cuestiones del sistema de medios y cómo esto va modificando, incluso, ciertos actores que empiezan a meterse por lo menos en la puja y en la discusión pública.